Bienvenidos a la siguiente presentación, que tiene como título Construcción colectiva de estrategias para el fortalecimiento del turismo sustentable y el desarrollo social iberoamericano. El turismo ha sido el motor de la economía de muchos países en el mundo, llegando a ser la principal fuente de ingresos en su Producto Interno Bruto. Como ejemplo, la riqueza cultural, biológica y climática de Iberoamérica atrajo en el 2018 a más de 208 millones de turistas, generando para ese mismo año la cifra de 175 millones de dólares. Este escenario nos crea retos para promover espacios de democratización, de distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad turística y que se dirijan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, puesto que muchas de estas experiencias han sido limitadas al manejo corporativo, con poca o nula participación de las comunidades locales, favoreciendo escenarios de exclusión e insustentabilidad. Según la CEPAL, para el año 2016, los principales desafíos para la región son el lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental. A esto, 4 años después, tenemos que agregarle las consecuencias de la pandemia por el COVID-19. Pero importante que en ese estudio se refleja el tema de las desigualdades sociales y la degradación ambiental, que es lo que tiene que estar relacionado con la presente presentación. Esta propuesta pretende aportar la experiencia en la elaboración y seguimiento de un instrumento de políticas públicas aquí en mi país, que es la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, mediante la metodología de construcción colectiva, esperando que la extrapolación de esta metodología pueda servir al desarrollo del sector turístico, especialmente para el turismo sustentable y el desarrollo social de nuestras comunidades. Todos los procesos deben enmarcarse en los planes nacionales de cada país y dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible presentados por las Naciones Unidas. ¿Pero en qué consiste la construcción colectiva? La construcción colectiva es un método basado en la investigación-acción participativa, en la cual a través del enfoque metodológico marcológico permite la construcción y recreación de conocimiento a través del intercambio de saberes, donde los investigadores se integran en los espacios donde se realiza la investigación y se incluye a los actores comunitarios como investigadores a través de mecanismos que favorecen la participación y la inclusión. Dependiendo del alcance geográfico, se deben planificar varios encuentros en los cuales se pueda consolidar los diferentes procesos de, en primer lugar, el diagnóstico de la situación actual mediante consulta pública participativa. 2. Identificar y definir y jerarquizar todos los nudos críticos o problematizadores, diferenciando lo que son las causas de las consecuencias. Y 4. Proyectar como líneas estratégicas a futuro, desarrollando un plan de acción con el desarrollo de indicadores, metas temporales, tareas y responsables. Hablemos un poco del turismo iberoamericano en cifras, Nosotros pertenecemos a una región del planeta en la cual estamos compuestos por 22 países, 19 en el continente americano, 3 en el continente europeo. Tenemos en conjunto 674 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto sumado de todos los países de la región para el año 2019 fue de 7 billones de dólares. Tenemos una amplia diversidad sociocultural con una amplia diversidad biológica de paisajes. Tenemos frente Pacífico, Atlántico, tenemos Caribe, tenemos acceso al Mediterráneo en nuestra región, tenemos la cordillera andina, la selva amazónica, las pampas, una infinidad de espacios, de paisajes, además de nuestra amplia riqueza cultural. Como problemas tenemos que unas crecientes demandas sociales debido a la reducción a que se busca la reducción de las desigualdades sociales y se procura un aumento en la inclusión social. Aquí vemos, por ejemplo, que el ingreso, según la Organización Mundial para el Turismo, en el periodo 2018, el turismo ha crecido durante todo este lapso de tiempo, durante estos 18 años, Aquí vemos la curva siempre ascendente en estos últimos 18 años, con unas estadísticas bien puntuales, Tenemos el arribo de 208 millones de turistas internacionales, es decir, el 15% del total mundial de los que se movieron durante ese año. Ingreso a la región de 175 mil millones de dólares, el 12% del total mundial, es decir, un $260 per cápita de ingresos por turismo internacional frente a los $194 del promedio mundial. Y en este periodo de 18 años ha habido un crecimiento del 38% en el empleo,
del sector alojamiento y hostelería frente al 12% del crecimiento del empleo en el resto de los sectores económicos para el mismo periodo en los distintos países de Iberoamérica. Vemos aquí en este gráfico cómo muchos países tienen una alta dependencia del turismo para lo que es su ingreso al Producto Interno Bruto del país. Por ejemplo, tenemos República Dominicana, representa más del 35% del ingreso netamente el turismo. Continuamos. Y entonces discutimos un poco sobre lo que es el turismo y la sostenibilidad, potencialidad de Iberoamérica para el desarrollo social, ¿no? Tenemos que recordar que el modelo civilizatorio de desarrollo en la historia de la humanidad nos ha traído una coyuntura definida como una crisis ambiental o una crisis ecológica, como definen los autores Leaf y Richman. Esta crisis tiene un fuerte impacto en la salud humana y dificulta el acceso al agua y alimentos a una buena parte de la humanidad. Esta crisis ha sido reconocida por el colectivo de los países reunidos en el sistema de las Naciones Unidas. Desde el año 1972, en la reunión de Estocolmo, fue que se realizó la inclusión del tema ambiental dentro de estos espacios multilaterales, ¿no? Posteriormente vino el informe Brundtland, Nuestro futuro común, donde una serie de científicos hacen las críticas de los problemas ambientales que no han sido incluidos hasta el momento dentro de la agenda política internacional. De ahí siguieron una serie de cumbres promovidas por las Naciones Unidas, entre ellos la Cumbre de Río, 1992, que dio paso a la firma de los convenios contra el cambio climático, el convenio contra la desertificación y el convenio de diversidad biológica. Y así posteriormente siguieron diferentes cumbres como Johannesburgo, Kioto, Copenhague, el Río +20, pero es importante señalar que en el año 2000 se presentaron lo que llamaron los Objetivos del Milenio, que fueron reestructurados en septiembre del 2015, cuando los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo que resultó en la proclamación de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos tienen objetivos muy puntuales en el área social, en el área ambiental y en el área económica. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo realizó un estudio para ser presentado en este año, en marzo de este año, donde se hizo un análisis de 41 revisiones nacionales. 41 países suministraron información referente a la relación que ellos ven del turismo con respecto a los objetivos del milenio, los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Viendo cómo si estos objetivos representan una oportunidad, desafío o amenaza al turismo de sus países. Entonces aquí se observan los diferentes objetivos y el peso representado por estos países, ¿no? En este caso vemos que el objetivo que tuvo un mayor peso para el sector turístico fue el trabajo decente y el crecimiento económico, el objetivo de desarrollo sostenible número 8. Y aquí están el resto, ¿no?, de los 17 objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las ideas resaltantes aquí que quiero presentar para la discusión? Es que los objetivos de desarrollo sostenible con más peso para el turismo, según el análisis de estas 41 naciones, fueron los objetivos 8, 9, 12 y 17, que son objetivos con un enfoque político y económico, principalmente económico. Mientras que los de menor peso fueron los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 y 16, es decir, aquellos que tienen que ver más con el tema social, el tema de inclusión, igualdad de género, hambre cero, trabajo, sucesivamente. Mientras que los que tienen que ver con el tema ambiental son los que están relacionados más intrínsecamente con el tema de la sostenibilidad ambiental, tienen una valoración media. Y aquí hay que hacer la salvedad de que muchos de estos espacios dependen o son la fuente de atracción para el turismo. Por ejemplo, el tema del objetivo número 15 o el 14, la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres, representan atractivos para un cierto tipo de turismo que conocemos como ecoturismo. En este caso también se reconocen como amenazas externas la inestabilidad económica mundial, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la seguridad regional e internacional.
en una relación que hemos diseñado para el presente estudio, vemos fuentes de conflicto y posibles impactos socioambientales, ¿no? En los primeros 3 niveles tenemos el cambio climático, la desertificación y las amenazas a la diversidad biológica como impactos ambientales en el sector turístico debido a los problemas que crean los tornados, tormentas tropicales, huracanes y los incendios forestales, la pérdida de cursos de agua superficiales y subterráneas, la pérdida de suelos agrícolas, la cacería ilegal con respecto a la fuente de conflicto relacionada a la amenaza a la diversidad biológica, el tráfico y comercio ilícito de productos de flora y fauna silvestre, y aquí podemos también agregar un poco el tema de los transgénicos, aunque también está asociado al último punto dentro de esta tabla, que serían malas prácticas asociadas al turismo no responsable, como sería el tema de los desechos sólidos, aguas residuales, saturación de la capacidad de carga de los espacios, uso inadecuado de las fuentes de energía, desconexión con las culturas locales, uso de insumos exógenos, alimentos corporativos, ¿no? De esto es lo que llamamos los organismos genéticamente modificados, y en los cuales hay un alejamiento de las culturas locales, ¿no? Ahora analizando la discusión con respecto al turismo y el desarrollo social, basados en la potencialidad económica brindada por el turismo sostenible, la sostenibilidad debe enfocarse en el turismo rural, en el rescate, restauración y rehabilitación ecológica de los espacios naturales degradados, y aquí también incluyéramos el patrimonio cultural e histórico, respeto y valoración a la diversidad cultural, a los pueblos locales, a las comunidades indígenas, campesinas, pescadores, afrodescendientes, minimizar la migración hacia las ciudades, generando oportunidades de educación, salud, capacitación y empleo para las jóvenes, las minorías étnicas, las mujeres y los grupos marginados. Entonces, dentro de la parte metodológica, cuando se inicia este proceso de construcción colectiva, ese diagnóstico, ese primer paso se da haciendo reuniones, involucrando a todos los actores posibles, no solamente a los académicos, no solamente a los empresariales, no solamente a los institucionales, sino también a las comunidades locales. Entonces partimos de preguntas generadoras, problematizadoras, que van a ser los núcleos generadores para la discusión en ese primer diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aplicado al tema turístico, al desarrollo turístico, planteo estas preguntas que pueden servir de inicio, ¿no? ¿Cómo ampliar la oferta turística local y regional? ¿Cómo promover la inclusión social del modelo turístico actual? ¿Cómo fortalecer las variables de sostenibilidad social y ambiental en el modelo turístico actual de cada uno de los países de la región? ¿Cuáles variables e indicadores propios podemos incluir dentro de esta agenda, dentro de esta estrategia? ¿Cómo impulsar el turismo social interno? ¿Cómo se puede fortalecer el sector turístico dentro del marco de la nueva normalidad en un tiempo post-pandemia, ¿no? Son cosas bien interesantes, y que mientras mayor sea el número de personas que participen en esa discusión, mayor va a ser la riqueza de soluciones, potenciales soluciones alternativas en estos escenarios que estamos enfrentando en esta década. Aquí tenemos más o menos el ejemplo como fue planteada el tema de la construcción colectiva para la construcción de un instrumento de políticas públicas referido al tema de conservación de la diversidad biológica. Se hicieron reuniones nacionales con expertos principalmente, pero después esta consulta se llevó a las 6 grandes bioregiones en que se divide mi país, Venezuela. Yo participé en el año 2010 en la bioregión de la cuenca del lago de Maracaibo, y participé en una mesa donde habían pescadores, donde habían pueblos indígenas, donde había gente de las universidades, empresarios, ¿no? Y eso generó toda una serie de puntos a través de núcleos generadores, preguntas problematizadoras, que luego fueron transformadas, ¿no? Esta experiencia logró la participación de cerca de 5.000 personas, se hizo la construcción de este instrumento, y posteriormente, anualmente, en los encuentros nacionales de diversidad biológica que se ejecutaron hasta el 2016, se hacía un momento para la evaluación de cómo iba el proceso de consolidación de esta estrategia. Entonces, utilizando el árbol del problema, ¿no? Se hacía el diagnóstico local y regional, o se propone que se haga el diagnóstico local y regional a través de lluvias de ideas, identificando los problemas, entre paréntesis, porque hay que
poder diferenciar lo que es dentro del árbol de problema, lo que es la causa y las consecuencias. Y las causas serían identificadas dentro de lo que es la raíz, ¿no? Mientras que las consecuencias es el ramaje, lo que nosotros observamos. Hay una reevaluación nominal de los problemas y después un periodo en el cual se jerarquizan los problemas. Los problemas se identifican según causas directas o indirectas. Entonces, luego, teniendo ese diagnóstico listo, con las causas directas e indirectas ya identificadas, vamos al desarrollo de la estrategia, donde se proyectan las problemáticas como enunciados, que serían a los cuales habría que desarrollar unos indicadores para su desarrollo, y la construcción del plan de acción. Un plan de acción con un tiempo definido, metas temporales bien definidas, un cronograma con las tareas identificadas y los responsables. Aquí, en este caso, en el de la diversidad biológica, se vieron todos estos temas como problemas, ¿no? ¿Qué se hizo? Se hizo un cambio de enunciado en la redacción de esto y se transformaron en líneas estratégicas. Por ejemplo, hay un aprovechamiento no sustentable de la diversidad biológica, entonces se hizo una línea estratégica aprovechamiento sustentable, y en base a eso se generan las políticas nacionales. Aquí vemos un ejemplo cómo está esta estrategia. Esta estrategia está disponible en las redes, en internet, se puede descargar en la página del Convenio de Diversidad Biológica en la parte de Venezuela, y aquí se observan cómo están las acciones específicas, los indicadores, las metas durante la década 2010-2020, las tareas que hay que hacer para poder cumplir y cuáles serían los grupos de trabajo responsables para llevar a cabo dichas tareas. Entonces, concluyendo ya un poco a partir de la experiencia de construcción colectiva, tenemos que la aplicación de la metodología de construcción colectiva permite el desarrollo de escenarios de inclusión social mediante el fortalecimiento de la identidad territorial, cultural y su memoria histórica. Una base social incluida, es decir, un pueblo conglomerado, incluido, capacitado, con un sentido de pertenencia, tiene potencialmente la capacidad de asumir iniciativas, diversificar la oferta de productos y servicios para el sector turístico, recuperar patrimonios naturales, culturales e históricos para que sean empleados, utilizados como nuevos espacios turísticos, aumentando las alternativas que pueda tener cada país para atraer a los turistas. Para esto se debe contar con el apoyo de una estructura organizativa que incluya aportes económicos y logísticos de los sectores gubernamentales, privados y académicos bajo los lineamientos políticos de la política nacional. Por otra parte, el sector turístico debe apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales de cada país para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el área social y ambiental, es decir, los que tienen que ver con pobreza, con hambre cero, salud, educación, energía, industria e innovación, al mismo nivel que los económicos. La construcción colectiva ofrecerá una mayor profundidad de análisis y respuesta al desarrollo del turismo en los tiempos post-pandemia. Bueno, aquí parte de las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración de esta discusión, de este espacio, y quisiera agradecer la atención prestada por ustedes, agradecer a la Universidad del Sur de Manabí por la organización de este evento, a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, a la Red de Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, a la cual pertenezco, al Complejo Educativo Comunicacional del Zulia, que es el sitio donde trabajo en la parte turística aquí en la región del Zulia, y de donde son esas imágenes del puente sobre el lago, y a mi casa matriz, la Universidad Bolivariana de Venezuela, y al Centro de Estudios Ambientales. Muchísimas gracias por su atención.